Hola, 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 ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Continuando con esta época de que algunas religiones, como la católica y la cristiana, celebran la Semana Santa, celebrar lo de la resurrección. Y hoy les voy a hablar de ese tema. El significado para ti de la resurrección. ¿Cuál fue el mensaje que Jesús, el Cristo, nos quiso dejar con la resurrección? Si bien es cierto, pues sí, la historia cuenta que fue algo muy, muy fuerte, pero él sabía, Jesús el Cristo sabía el plan que tenía que cumplir. De hecho, conocía las escrituras del Antiguo Testamento, porque viene de la preexistencia. Y que muchos no le entendieron. En aquella época los fariseos y los saduceos se burlaban porque él decía antes de Abraham y de Moisés yo soy. Y no le entendían. Él habla de una preexistencia. En algunas partes de la Biblia dice esto de que tenía que cumplirse las escrituras. Ahí lo dice. Y al mismo tiempo, yo me acuerdo cuando estuve leyendo esa parte en los videos anteriores de cómo en la iglesia primitiva, cuando se unieron el judaísmo, algunos que se unieron siguiendo a Jesús el Cristo, ellos veían a Jesús como el Salvador. El Mesías, esa parte del Mesías viene de ahí, del judaísmo. El Salvador. Y siempre ellos estaban esperando en esa época eh, para el fin del mundo, ¿no? O sea, para el cumplimiento de la profecía en el fin del mundo. Entonces, ah, cuando uno tiene esta parte que la entiende, pues él dijo, yo las voy a cumplir, yo las voy a hacer cumplir. Y cuando los del judaísmo vieron que Jesús, el Cristo, resucitó, después de que lo mataron, vieron que él resucitó, ellos vieron allí que, se cumplió, estas son las señales de las profecías que hablaba, no me acuerdo, yo la leí en el video de la historia, eh, Joel, en una de las profecías de Joel 2. Pero también la encontramos en Zacarías, la encontramos en Juan, ahí se la voy a poner ahorita. Ahorita va a poner esa parte, se la voy a mostrar. Y él venció la muerte. A continuación les voy a mostrar aquí tres profecías donde se decía que las señales eran que aquel que no le quebraron las rodillas y al que le mirarán porque fue traspasado. Esas eran las señales siempre, siempre que los del judaísmo estuvieron esperando. Entonces, aquí se las voy a mostrar esa parte, esas señales que las contienen tres profecías. Juan 19, 36, 37. Porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la escritura. No será quebrado hueso suyo. Y también otra escritura dice, mirarán al que traspasaron. Aquí en Éxodo 12, va del 1 al 50, pero les he ubicado esta parte del 43 al 47. Aquí podemos observar que lo del cordero inmolado o lo del cordero, la sacrificación del cordero, es una ordenanza que les da Jehová a Moisés y a Aarón. Es unas festividades que celebran por la salida de los israelitas de Egipto, que él les hizo.
Entonces deberían de celebrarlo hasta la actualidad en agradecimiento y alabación a Él. Él les puso unos rituales como por 7 días para que hicieran sacrificios, y Él fue el que pasó por Egipto y hirió o mató a los primogénitos del faraón y a todos los niños. Entonces hay mucha sangre aquí en este evangelio o en la parte de Éxodo 12. Pero podemos observar, sí, que es una ordenanza que le dio Jehová a Moisés y a Aarón. Voy a leerles desde aquí el 43. Dice: y Jehová dijo a Moisés y a Aarón: esta es la ordenanza de la Pascua, ningún extraño comerá de ella, mas todo siervo humano comprado por dinero de ella, después que lo hubiese circuncidado, el extranjero y el jornalero no comerán de ella. Se comerá en una casa y no llevarás de aquella carne fuera de ella, ni quebraréis hueso suyo. Este es el pedacito donde siempre lo han identificado como una profecía, como vimos en el documento que les leí anterior. Y esa es la parte en que siempre ubicaron a Jesús como el cumplimiento de esa profecía. Pero esto es una ordenanza que le dio Jehová a sus pueblos de Israel. Y en el 47 dice: toda la congregación de Israel lo hará. O sea, esto aquí dice en el 48: mas si algún extranjero morare contigo y quisiera celebrar la Pascua para Jehová, séale circuncidado todo varón, y entonces la celebrará y será como uno de ellos, ¿no? Aquí podemos mirar hasta de vuestra nación, o será como uno de vuestra nación, pero ninguno incircunciso comerá de ella. La misma ley será para el natural y para el extranjero que hablare entre vosotros. Bueno, esto sigue mucho más, pero en sí era en adoración y alabación a Jehová que se debe hacer este ritual. En Zacarías 12, del 9 al 10, se habla del cumplimiento de la profecía pasado. Esto fue cuando a Jesús crucificado le traspasaron una lanza. Y dice así: aquel día exterminaré a todas las naciones que intenten atacar a Jerusalén. Derramaré, en cambio, sobre la dinastía de David y los habitantes de Jerusalén un espíritu de gracia y de oración. Dirigirán sus miradas hacia mí, a quien traspasaron. Harán duelo como se hace por un hijo único y llorarán amargamente como se llora un primogénito. Este no era el plan de Jesús el Cristo, de que lo lloraran amargamente para toda la eternidad. Su propósito era demostrar que no moriría. Él resucitó y demostró la vida. La vida existe después de que dejamos la materia. El llanto no fue el propósito. Su propósito es entender que la vida es eterna. Jesús le dice a sus discípulos que cuando ya no esté, o sea, cuando lo crucifiquen, los volverá a ver un poco más. Él resucita y se le presenta varias veces a sus discípulos. Juan 16, 16. Dice así: un poco más y ya no me verán, y de nuevo un poco y me verán.
Entonces algunos de sus discípulos decían unos a otros: ¿qué es esto que nos dice? Un poco más y no me verán, y de nuevo un poco y me verán, y de nuevo un poco y me verán, y porque yo voy al Padre. Por eso decían: ¿qué es esto que dice un poco? No sabemos de qué habla. Y en Juan 16:19 Jesús les habla. Jesús sabía que querían preguntarle y les dijo: ¿están discutiendo entre ustedes sobre esto porque dije un poco más y no me verán, y de nuevo un poco y me verán? En verdad les digo que llorarán y se lamentarán, pero el mundo se alegrará. Ustedes estarán tristes, pero su tristeza se convertirá en alegría. Es así que en este evangelio Jesús les estaba diciendo que se les presentaría después de que lo crucificaran. Él no murió, Él mostró que vivía y se les presentó a ellos para que dieran testimonio de que venció la muerte y que la muerte no existe. Después de la resurrección, Jesús se les presenta a los apóstoles. Primero lo ve María Magdalena y después junto con Juan, y después se les presenta a todos los apóstoles. El otro encuentro fue en la playa, en Juan 21, del 4 al 12. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús, y les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron: no. Él les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra sino como 200 codos. Al descender a tierra vinieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Jesús les dijo: traed de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón y Pedro y sacó la red a tierra, llena de grandes peces, 153, y aun siendo tantos, la red no se rompió. Les dijo Jesús: venid y comed, y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle. Y Jesús estuvo con ellos por 40 días. Resucitamos estando de vida, como le dijo Jesús a Nicodemo. Lo estuve buscando en la Biblia, que es lo que más conocemos, pero hay más documentos. Permítame en un momento, aquí lo tengo. Aquí está. Aquí, en esta parte, dice, está en Juan 3, 1, 12. Pero entonces, en la partecita, aquí dice Jesús: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces, si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez
en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Bueno, aquí en la parte número, dice que le dijo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Entonces, Nicodemo por eso se asombró, porque ¿cómo así, estando viejo, volver a nacer? Se trata, creo que yo lo comenté en el video anterior también, pero es muy bueno volverlo a traer, porque se trata de esto. Nosotros nacemos de nuevo. Estos casos de las experiencias cercanas a otra vida, digo yo, pero le dicen la muerte, pero a otra vida, a otro sistema de vida que no es la materia. Cuando regresan las personas, nacen de nuevo, vienen transformadas, porque ya vieron todo libre de esa densidad del cuerpo. Y la otra parte es cuando vivimos experiencias dolorosas, alguna acción dolorosa como yo la acabé de comentar. Eso nos transforma y nacemos de nuevo. O cuando cambiamos nuestros hábitos, también nacemos de nuevo. Nosotros mismos nos transformamos y nosotros mismos levantamos el Hijo del Hombre, porque nosotros hemos transformado y hemos nacido otro hombre. Y eso fue lo que Jesús nos enseñó. En este video he querido compartirles a ustedes mi interpretación, resultado de haber analizado los evangelios que les estoy presentando aquí, en el que algunos nos muestra cómo un Jesús en resurrección vengativo, porque muestra que seguiremos llorándolo por la eternidad, haciéndonos sentir culpable, como es en el caso de Éxodo 12, y también nos muestra allí en la que podemos observar en Zacarías de 9 al 10, que estaríamos llorándole amargamente por toda la eternidad, como si fuera un progénito de nosotros. Igual en Éxodo 12, va del 1 al 50, partes que yo leí, ahí muestra una ordenanza de Jehová, donde también muestra que esa profecía se cumpliría porque sería el cordero en sacrificio en honor hacia Jehová en esas fiestas de las Pascuas. Mientras que en el Evangelio de Juan 16:16, Él le da una esperanza de vida después de que Él fuese crucificado y resucitara. Le dice a los apóstoles, un poco más y no me verán, y un poco más y me verán. Esa esperanza de vida. Y les decía, se sentirán tristes, pero me verán. Y así fue. Después de la resurrección se vio con ellos nuevamente. Varias veces compartió con ellos, y en la pesca también, como lo muestra en Juan 21, del 4 al 12. Es donde nos muestra que después de la muerte, que se dice dejar la materia, se llega a la vida. Esa vida esperanzadora, ese amor que les brindó Él y no temor, y después también presentándoseles. También se le presentó 95 o 96 años después de la resurrección a Juan el apóstol en la isla de Pasmo, dándole sus revelaciones del Apocalipsis. Esto aplica también para nosotros, cuando Él también le decía a Nicodemo, nosotros resucitamos, y ahí lo hemos visto en los evangelios, aplica en nuestra vida actual. Este es el mensaje que Jesús el Cristo nos ha dejado, un mensaje de vida, de amor. Nosotros resucitamos, ya lo expliqué en los videos anteriores, ejemplo que es para nosotros. Así es, este es el mensaje que Jesús el Cristo nos deja en la resurrección. Y aquellos que no le creían, que no creían que resucitarían también como Lázaro, y les dijo muy claramente, deja que los muertos entierren a los muertos.
Y eso mismo es para hoy. A quien no crea, seguirá muerto en vida. Espero te haya gustado esta información. Suscríbete a mi canal, es gratis. Allí donde dice suscríbete. Eh, Déjame saber si te gustó, dale un me gusta y también compártelo para que muchas personas se den cuenta de esto y también YouTube también lo comparta. Así es que trabaja YouTube. Si te gusta, te suscribes, le das me gusta y lo compartes.